Gloria, gloria, gloria a Dios. Dios me lo bendiga a todos los que están por ahí en sintonía. Amén. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y Dios bendiga a todos los que van a ver este video ahora, los que lo van a ver luego. Y los que están en sintonía en vivo, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Si puede y quiere compartirlo, bienvenido sea. Gracias por compartir la publicación. Se lo agradecemos. Vamos a contar una pregunta que muchas veces la gente nos hace y queremos contestarla desde la perspectiva pastoral, desde la experiencia. Cuando una persona, cuando una oveja se cambia de iglesia, desde la perspectiva pastoral, es muy importante nosotros entender lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Someteos a vuestros pastores. Esa parte del sometimiento y cuándo es que uno se debe someter y cuándo es que uno no debe someterse a ese asunto. Permíteme, ok, estoy compartiéndolo aquí. Si me quiere ayudar a compartirlo, se lo agradezco. Amén. Dios bendiga a todos los que se unen por ahí. Dios bendiga al evangelista Ismael, a Joel Rivera, Dios te bendiga. Ángel Ayala, evangelista Liliana Dona, Dios te bendiga. Yanel Lozada, Abner Vargas, Lady López, bueno, tenemos gente de Chile, Centro, Suramérica, Daniel García, Estados Unidos, bueno, Dios bendiga. Mire, cuando una oveja se debe mudar de iglesia, número uno, estamos conscientes de que son últimos tiempos, de eso no hay duda. Número uno, están los tiempos finales. Segundo, la primera advertencia de Cristo en Mateo capítulo 24 dijo, mirad que nadie os engañe. Ahora, número uno, la Biblia dice en Hebreo, someteos a vuestros pastores porque ellos son los que dan cuenta por vuestras almas. La palabra sometimiento significa cuando yo voluntariamente someto mi voluntad a la voluntad de otro. O sea, esa palabra sometimiento es una palabra bien profunda, bien fuerte y bien seria. ¿Por qué? Porque cuando yo cuando yo rindo mi voluntad a otra persona, yo tengo que tener consciente de una cosa, que esa persona Dios la llamó. La Biblia dice someteos, ¿verdad?, a vuestros pastores, y la Biblia dice que nos sometamos a las autoridades puestas por Dios, porque a las que ella, si resistimos a ella, estamos resistiendo a Dios mismo. Por tanto, la Biblia no te dice sométete al más que sepa, al más lengua que tenga, al más dones que tenga, al más sabiduría que tenga. Por eso que hay gente que desde la perspectiva pastoral hay personas que dentro de la congregación hay maestros que posiblemente puedan tener más conocimiento que el pastor. Hay otra gente evangelista que uno tiene en la iglesia que posiblemente Dios los usa en dones diferentes que el pastor Dios lo usa. Pero lamentablemente el sometimiento mucha gente la gente lo espiritualiza en el sentido de que la gente se somete o al más conocimiento que tenga o al más dones que tenga o al más que sobresalga en la congregación. No. Cuando usted entiende los principios de sometimiento y autoridad, usted se da cuenta que Dios es un Dios de orden. Número uno, Dios llama a pastores, los pone para velar por la congregación. El único que le va a dar cuenta por la congregación es el pastor. Eso usted tiene que entender eso. Existe mucho falso celo dentro de las congregaciones donde la gente entiende, y aquí es donde queremos entrar, donde la gente entiende que no se está predicando la doctrina adecuada. Y esto es un poco confusión. Mire, no es un secreto que el Concilio Movimiento Misionero Mundial se ha dividido por unos conceptos que ellos entienden. Hay un grupo que entiende que son asuntos doctrinales y otros entienden que no son asuntos doctrinales, sino asuntos de conclusiones personales y opiniones y puntos de vista, etcétera, etcétera. Cuando existen estos conflictos, es un conflicto nuevo dentro de la iglesia. Porque cuando este despertar comenzó en la iglesia de hacer los congresos de sana doctrina, defender la sana doctrina, pues todo el mundo estaba enfocado en una sana doctrina, pero ahora resulta ser, yo he tenido gente que me han llamado de diferentes iglesias de apóstoles y profetas y fulanos, y pastor, mire, me voy a mover de aquí porque esta iglesia no es de Dios, y a veces le recomendamos una iglesia porque entendemos que son iglesias apóstatas, son iglesias libertinas y que caminan en herejes, pero ahora los pastores tenemos que enfrentar otro problema que no es otro secreto, que todo el mundo lo sabe. Existe dentro de la iglesia ahora, no solamente existe la batalla en contra del evangelio apóstata, liberal, heregético, sino que ahora tenemos otro frente de batalla, y es con el frente de batalla
de las doctrinas de hombre. Son muy peligrosas porque las doctrinas de hombre parecen santas, parecen, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, que tienen cierta reputación de trato duro del cuerpo y tienen reputación de sabiduría. ¿Ve? Entonces hay cosas hay prohibiciones que se están moviendo, cuando realmente la sana doctrina no se trata de prohibiciones. Las doctrinas, y escúcheme bien antes de llegar a esta conclusión, y si está viendo este video, véalo completo de la A a la Z. Cuando hablamos de la doctrina del cielo, la doctrina del infierno, la doctrina del Padre, la doctrina de la Trinidad, la doctrina del Hijo, la doctrina del Padre, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de los ángeles, la doctrina del Satanás, la doctrina del hombre, la doctrina de la Biblia, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación. Básicamente son algunas 16 doctrinas fundamentales y básicas sobre cuales el cristianismo sano se edifica y se va edificando. Entonces, cuando existe ahora unas doctrinas que son doctrinas que le llaman doctrinas, pero que son prohibiciones, ¿no? Doctrinas de prohibiciones. O sea, eso significa que el evangelio que yo conocí toda mi vida, un evangelio sano, puro, pentecostal, de la cabeza a los pies, la santidad que se me enseñó, ya esa santidad no sirve. Ahora hay que añadirle perseverativo, hay que añadirle aditivos, porque si no, entonces usted es considerado un pastor liberal. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si nosotros, los de sana doctrina, que queremos un evangelio sano, y no lo estoy diciendo como un título exclusivista, porque cualquiera se puede decir sana doctrina y ese título como que ya está como que mancillado. Ahora tenemos que utilizar conceptos como el evangelio completo para que la gente entienda que el evangelio ni se le quita ni se le añade. Ahora no solamente estamos nosotros los pastores que tenemos un evangelio, que predicamos un evangelio completo. Pastor, ¿cuál es el evangelio completo? Bueno, el evangelio completo es Cristo salva, Cristo sana, Cristo viene, Cristo liberta, Cristo bautiza en Espíritu Santo y fuego. O sea, un evangelio completo que abarca lo que Cristo predicó sobre la faz de la tierra. Cristo predicó de sanidad, de milagro, de liberación, de salvación y de bautismo del Espíritu Santo. Un evangelio completo. Ahora, los pastores, porque recibo llamadas prácticamente todos los días. Cuando salgo a predicar me encuentro con el mismo problema de los pastores. Pastores que uno conoce que son serios, que quieren llevar la iglesia a la salvación. No son pastores de trayectoria, pastores con testimonio. Tenemos un fenómeno ahora, que hay personas dentro de la congregación, dentro de una iglesia de sana doctrina, pero según sus conceptos y sus preceptos son iglesias que están liberales. ¿Y por qué llegan a esta conclusión? Llegan a la conclusión que son liberales porque se pasan alimentándose de un púlpito que no es su púlpito. Se pasan alimentándose por Facebook, por YouTube, de todo este tipo de doctrinas de hombres que lo que están produciendo dentro de la iglesia es una división y una fragmentación, porque no solamente ahora tenemos la fase de la apostasía y el libertinaje, sino ahora que tenemos la fase del extremismo, de la supersantidad, de cosas que yo siempre lo digo y cuando toco este tema, son cosas que jamás yo he escuchado en mi vida. Significa que yo llevaba 20, significa que tengo 40 años, llevaba 40 años perdido en el evangelio porque nunca había escuchado tales prohibiciones y tales cosas que eran pecados. Eso significa que llevaba 40 años perdido y significa que no hay nadie en el cielo, porque todo el mundo que creía antes de los 2000 creía lo mismo que sostengo yo. Significa que el cielo está vacío. El cielo está vacío. Te tengo una noticia. El cielo está vacío porque han salido nuevas doctrinas que nuestros antepasados no han cumplido con ellas, ni la han vivido. Entonces, te quiero decir que el cielo está vacío. Significa que ahora el cielo se va a entrenar con esta última generación de esta supuesta revelación que le llaman sana doctrina. Ellos le llaman sana doctrina, pero no es sana doctrina porque son doctrinas de hombre, de extremas prohibiciones, y todo está enfocado en lo externo y que no se puede hacer aquello, y simplemente reducen la santidad a una lista de cosas que sí se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Yo firmemente creo que sin santidad nadie verá al Señor. Me crié, me levanté en la iglesia y la doctrina que aprendí es la que sostengo hasta el día de hoy. No estoy dispuesto a hacer ningún tipo de cambio, aunque la gente me llame rebelde. Yo no necesariamente tengo que guardar lo que usted dice que es malo porque usted tuvo un sueño, una revelación o usted entiende. Siempre recalco y
y siempre repaso que la santificación, número 1, Juan 17:17. Padre, santifícanos en tu palabra es la verdad. Segundo aspecto de la santificación, el Espíritu Santo junto con la palabra nos lleva a esa santificación, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad? Como tenemos tales promesas, limpiemos toda contaminación y de carne y el espíritu, ¿verdad? Perfeccionándonos en la santidad, en el temor a Dios. Entonces, cuando una persona se debe mover de iglesia, cuando una persona no se debe mover de una iglesia. Por ejemplo, si hay una enseñanza antibíblica, ya no se cree en el arrebatamiento de la iglesia. Dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Hay cambios doctrinales referentes a la santificación, que ahora solamente Dios mira el corazón. O cambios tan extremos como he visto, que ahora es salvo, siempre salvo, la gracia irresistible, la expiación limitada, la total depravación del hombre. O sea, son aspectos, Arnaldo H. Maldonado Torres dice: ¿qué usted cree de ir al cine? Bueno, yo en lo personal no lo practico. No lo practico y eso es un asunto personal de cada cual. Allá ellos con el Señor. Ya a mí se me enseñó una cosa que yo sostengo hasta el día de hoy. A mí se me enseñó que no ir al cine es un asunto de conciencia. ¿Ves? Un asunto de conciencia. No voy al cine y se acabó. Ahora, usted tiene duda, pregúntele a su pastor. Esa es mi posición, mi postura, me crié en ese evangelio y aún los asuntos doctrinales y las posturas, porque hay asuntos doctrinales y hay posturas que son posturas dogmáticas de la iglesia. Una dogmática significa una opinión conforme a ortodoxia. Esa es la definición. Y usted puede ir, si no me equivoco, a Hechos capítulo el 19 o el 15, si no me equivoco, cuando se convoca el primer concilio de Jerusalén, donde hay una discusión grande entre la circuncisión y la no circuncisión. Pablo y Bernabé se reunieron con los que estaban en Jerusalén y llegaron a un acuerdo y llegaron a una conclusión. Eso se llama dogma, cuando los líderes de peso, la gente de peso, tienen fama o tienen una trayectoria, son la gente que han establecido las cosas como son. Amén. Así que nosotros, pues yo creo que un cristiano que sabe que Cristo viene, dice aquí, pero no ir al cine, verlo en la televisión, que eso no es lo mismo. Bueno, ese es el problema. Usted haga lo que usted quiera, mi hermano. Usted haga lo que usted lo que usted desee, porque aquí el tema no es el cine. Ese es el problema. Que la gente quieren cine, pero no quieren ayuno, no quieren oración, no quieren buscar a Dios. Ese es el problema. Entonces le podemos dar 3 horas al cine, gastar ¿cuánto? 50 pesos, 60 pesos. Y entonces cuando vamos a la iglesia damos una ofrendita de 5 pesos. Eso es un asunto que hay que mirarlo también. Entonces la gente dice que en mi casa yo selecciono lo que yo veo. ¿Ves? En mi casa yo selecciono lo que yo veo y lo que no veo. Tengo un control sobre mis hijos. Y no todo lo que viene, lo que sale por ahí. Y además le voy a decir una cosa. Hay un avivamiento de entretenimiento que sería una falta de respeto yo entonces promover y defender algo que lo que promueve es alejamiento de Dios. Por más que usted lo quiera ver, hay cosas que se practican continuamente. Por eso que la prudencia, nos llama a Dios a la prudencia. A la prudencia, ¿por qué? Porque hay cosas que si usted no tiene prudencia, caen en exceso, y los excesos son malos. Todo aquello que caiga en un extremo es malo, se acabó. O sea, estamos en un momento donde la gente está enviciada en Facebook, donde la gente está enviciada en Instagram. Entonces voy yo a predicar para defender el cine. No, hermano, eso no me toca a mí. Yo aquí lo que estamos promoviendo es la oración, el ayuno, la consagración. Si su televisión, usted le da más tiempo de lo que le da tiempo a la oración y a la consagración a Dios, lamentablemente, esa televisión se convierte en una caja del diablo. Esa es la realidad. Se convierte en una caja del diablo, donde demonios entran por ahí. Amén, aleluya. Hay un mundo espiritual, que ese no es el tema ahora. Estamos hablando de cuando una persona se debe ir de la iglesia. Bueno, cuando la persona cambia de doctrina, cuando hay una postura. Pero según mi experiencia, llevo casi 20 años pastoreando, y la gente no se van de la iglesia por eso. La gente se van de la iglesia porque no están de acuerdo. La gente se van de la iglesia porque están buscando una plataforma donde poder levantarse, ¿sabe? La gente llega a la iglesia con la expectativa de que no, aquí yo me voy a levantar. O sea, la gente trabaja
perdóname, yo meditaba en estos días que eh, lamentablemente la gente no sabe ser iglesia, porque iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo de personas que tienen diferentes talentos, dones y habilidades, se lo dedican al Señor, y lo que Dios me dio a mí no te lo dio a ti, y lo que Dios te dio a ti no me lo dio a mí, y mutuamente nos vamos edificando. Ese es el diseño de Dios sobre el cuerpo de Cristo. Ahora bien, la gente no sabe ser iglesia, porque la gente van a la iglesia y asisten a la iglesia con una mente individualista, personalista. O sea, ellos van a una iglesia buscando un beneficio propio. Dicen, no, en esta iglesia yo me voy porque aquí yo me puedo levantar, ¿ves? No dicen porque yo puedo aportar a la obra, servir como un eslabón al cuerpo de Cristo para que esa iglesia siga hacia adelante. Entonces, todo el mundo está buscando levantarse su propio finca aparte, porque parece que el cielo hay como diferentes fincas aparte. Yo voy a levantar mi ministerio. Entonces el pobre pastor que está ahí batallando por la obra, esperando que la gente trabaje, entonces los que se suponen que sean, que tengan ministerio dentro de la iglesia o que aporten a la iglesia, no hacen nada. Entonces estamos trabajando, tenemos una visión individualista y personalista, donde la visión es que estamos levantando miembros, pero no estamos levantando hijos. O sea, hijos espirituales, como Pablo le dijo a Timoteo y a Tito. Y cuando hablamos de hijos espirituales, estamos hablando de una perspectiva totalmente diferente. Un hijo espiritual lucha y trabaja en pos de la obra. Un hijo espiritual, cuando las cosas se van mal, ellos se activan. Tú sabes, un simple miembro es una persona que se beneficia de la obra, y cuando no encuentra ese beneficio, arranca y se va. ¿Sabes? Gente que van a la iglesia a pisotear a la iglesia. Hay gente que van a la iglesia simplemente buscando un propio beneficio, como si fuera un Burger King. Yo siempre lo veo desde este punto de vista, como usted va a comer a un restaurante, a usted no le interesa realmente quién trabaja allí o quién despidieron. Usted va allí por un producto. La gente va a la iglesia a recibir un producto. ¿Cuál es el producto que la gente busca? Bendición. Que Dios me conteste las peticiones, que Dios me bendiga. Pero son pocos los que se unen para trabajar en la obra de Dios, para adelantar la visión del pastor. ¿Sabe? Eso es una iglesia. Pero hoy en día hay muchos que tienen nombre de iglesia, pero no trabajamos como si fuéramos un cuerpo de Cristo. Entonces, existe este tipo de problema ahora, que la gente se van de nuestras iglesias escuchando estos tipos de predicadores. Por un lado, estamos bombardeando la iglesia con el neopentecostalismo, el libertinaje, la apostasía, todo se puede, todo se vale. Y por otro lado hay un bombardeo continuo de nuevas doctrinas, que se le llaman sana doctrina, de prohibiciones extremas, de que si no hagas aquello, que si no puedes ir al parque con tu nena a disfrutar, que si no te pongas coja, que si no te pongas gelo, que si no te pongas perfume, un montón de exageraciones y ridiculeces que realmente la Biblia no lo dice, y no son doctrinas conforme a ortodoxia, porque son nuevas. Cuando hablamos de ortodoxia, estamos hablando de una cosa que ya es familiar en el seno de la iglesia, que es ortodoxa, que es ortodoxia, que hay gente que fueron antes de nosotros que llegaron a esa conclusión, que no se podía hacer, sea el argumento que sea, no se puede hacer. Entonces nosotros respetamos eso, amén, los respetamos, como el asunto que se me preguntó aquí del cine. Yo lo respeto porque fue un asunto que me enseñaron, ¿ves? Conforme a ortodoxia, estuvo establecido desde antes de llegar a este evangelio, estaba establecido. Yo respeto eso y a mí realmente no me hace falta, pero hay unos asuntos que ahora la gente, cuando me meto en diferentes lugares, hace poco hice un Facebook Live en un aeropuerto que venía de una campaña. Entonces pastores sanos, pastores de Dios, pastores con trayectoria, pastores con testimonio, iglesias sólidas, iglesias lindas. Hay gente que por estar alimentándose por estos medios ahora adoptan un tipo de sana doctrina extraña, totalmente alejada de una realidad bíblica, ¿sabes? Algo que yo nunca había visto, sin precedentes en mi vida. Ahora todo se condena, ahora las marcas de los tenis se condenan que si las ticheres, se condenan que si los perfumes. Entonces son cosas que no son conformes a ortodoxia, no tienen base ni fundamento bíblico y no son conformes a ortodoxia, ni mucho menos es un asunto dogmático, es un asunto de doctrinas de hombre. ¿Ves? Doctrinas de hombre. ¿Cómo se puede comparar una doctrina de hombre? Bueno, cuando Adán y Eva pecaron, se encontraron que estaban desnudos en la presencia de Dios, y como estaban desnudos se cosieron hojas, delantares de hoja de higuera. Eso significa que el hombre por sus propios méritos trata de cubrir su falta, su pecado delante de Dios. Cuando Jehová Dios lo vio, dice que le cosió túnica, y eso implica una tipología, una aplicación espiritual bien tremenda. ¿Por qué? Porque para coserle túnicas de piel tuvo que haber un sacrificio, un animal.
la sangre, me habla del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Por eso Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, lo único que trae justificación y que trae una paz interna es la justificación por fe, por los méritos de Jesucristo. O sea, entonces, hay un problema bien grande, es que hoy en día, cuando la gente no cumple, porque esto es una perspectiva que la he visto muchas veces. Por ejemplo, hay gente que no cree en los cumpleaños, pero cuando usted mira a su familia, son unos maltratantes. Entonces, y hay muchas deficiencias, muchas cosas realmente de peso que no tienen por qué estar predicando las cosas pequeñas cuando las cosas grandes ni siquiera las viven. Entonces, yo he llegado a la conclusión que hay personas que como no viven y no guardan la palabra, se van por la tangente de estas cosas que ellos le llaman doctrina para sentirse justificados delante de la presencia de Dios. O sea, no celebra cumpleaños, ok, gloria a Dios, aleluya, pero ¿qué pasa? Eres un mentiroso, eres un bochinchoso, eres un maltratante con tu esposa, eres un arrogante, eres un desobediente. Entonces, ahora existe esta esta clasificación de doctrinas para que entonces aquellos que están en desobediencia, y vuelvo y se lo repito, detrás de estos extremos se esconden los pecados más asquerosos. Detrás de los extremos se esconden los pecados más asquerosos y sucios que jamás usted ha visto. Por eso es que ese evangelio es un evangelio peligroso. Un evangelio peligroso y un evangelio nocivo para el cuerpo de Cristo. Claro que los pastores no son dueños de las ovejas. Claro que no son dueños. Pero hay una realidad. Ahora existe otro movimiento que me he estado dando cuenta que es un movimiento antipastor. Un movimiento antipastor que ahora se cuestiona quién es el que corrige al pastor. Entonces, nosotros tenemos que entonces hacer un repaso de los requisitos bíblicos para el requerimiento de ser pastor. Y una cosa de ellas se llama ser irreprensible. Significa sin tacha. Significa irreprensible, no conforme a tus preceptos. Porque yo conforme a tus preceptos puedo tener miles de defectos. Ahora, pero si yo cumplo con los requisitos de ser pastor, yo soy irreprensible. ¿Por qué? Porque soy marido de una sola mujer. Tengo mis hijos en sujeción. Serio, sobrio, justo. ¿Sabes? Si yo cumplo con esos requisitos, pues entonces yo soy una persona irreprensible, capacitada para pastorear. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, conforme a la influencia de la sociedad, que hoy en día esta generación cuestiona mucho a las autoridades y lo que estaba establecido se cuestiona, todo se cuestiona porque es un asunto de la corriente de este siglo, de este tiempo. Por eso la Biblia dice que nos renovemos en el espíritu, que nos transformemos, que no conforméis a este siglo. ¿Por qué Pablo estaba llamando siglo? Porque cada siglo, cada tiempo trae una corriente de pensamiento adversa. Cada corriente de pensamiento, cada época. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis, ¿verdad? Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, no os conforméis. O sea, no tomen la forma de este siglo. ¿Por qué? Porque cada tiempo trae una corriente de pensamiento. Entonces, ¿cuál es la corriente de pensamiento de este siglo? Si usted lee la Biblia en 2 Tesalonicenses, el apóstol capítulo 2, Pablo habla del misterio de iniquidad. La iniquidad significa rebelión en contra de Dios. El misterio de la iniquidad es, eso es impiedad. Impiedad es rebelión en contra de la figura de Dios. Iniquidad es rebelión en contra de los principios bíblicos. Entonces, ¿qué pasa? Que en los últimos tiempos habría un levantamiento en contra de lo establecido. O sea, hay un reto a la autoridad, hay un desafío a lo establecido, hay un desafío de que lo que ya nosotros creíamos que estaba claro, ahora comenzamos nosotros a cuestionar lo que ya habíamos creído durante mucho tiempo. Comenzamos otra vez a cuestionar los principios bíblicos, lo que nosotros creíamos. Hay otros que los modifican, hay otros que caen en la falacia diciendo que tenemos que acomodar este evangelio a la nueva generación, y eso es totalmente falso, porque entonces significa que cada generación hay que hacer una modificación al evangelio, y el problema no lo tiene el evangelio, el problema lo tiene la generación, la corriente de pensamiento establecida en este tiempo. Entonces, cuando analizamos este asunto,
este asunto de que Pablo decía, no os conformen a este siglo. Está hablando de que cada siglo o cada tiempo, cada era, cada tiempo hay una corriente de pensamiento en el cual nosotros no nos debemos dejar de envolver. Ahora, hace poco escuché a un pastor, oído a varios países, donde el sometimiento al pastor es increíble, ¿sabes? Claro que existen personas que son abusadoras de esa autoridad y abusan de la autoridad. Yo estoy hablando de un liderazgo sano, de un pastorado sano, donde antes se pedía consejo al pastor, donde hoy en día no, hoy en día la gente viene a la oficina del pastor diciendo, pastor, Dios me dijo, ¿sabes? El orden se corrompe, el orden se corrompe, y yo creo, y a mí siempre se me enseñó, que antes cuando Dios llamaba a una persona en la congregación, a un ministerio, Dios se lo revelaba al pastorado, al pastor primero. Cuando alguien Dios iba a mover de la iglesia, Dios se lo revelaba al pastor primero. Cuando Dios tenía un llamado a evangelista o a pastor dentro de la iglesia, no tiene que esperar que venga el predicador Juan de los Palotes a profetizarle. Mira, fulano tiene, porque ya Dios se lo había mostrado al pastor, entonces la confirmación pública a través de quien sea es una confirmación que le dice al pastor, lo que tú hablaste es de Dios. Pero ese orden se corrompió. Y eso me remonta ya al Antiguo Testamento, cuando se levantaron los hijos de Coré diciendo, a nosotros también Dios nos habla. Entonces, hoy en día la gente se reclama una autoridad como un individualismo, como si la gente no necesitaran del pastor, o lo único que sirve el pastor es para orar por ellos, para orar por sus peticiones, para escuchar las quejas que tienen ellos. Entonces, hoy en día la oveja no sabe hacer oveja, pero sí les quiere enseñar al pastor ser pastor. Mira qué malicia al diablo, ¿sabes? La gente todavía no ha aprendido a ser oveja y les quieren enseñar al pastor ser pastor. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que han llegado al ministerio heridos con autoridad. Cuando tú eres una persona que ha sido herida por las autoridades, y si usted no sana usted tiene asuntos inconclusos con las autoridades, usted va a reflejar eso en su mensaje. Entonces, usted, en vez de ser una ayuda al ministerio pastoral, usted se va a convertir en una pira de tropiezo, porque los ministerios tienen que cumplir con un requisito conforme a Efesios capítulo 4. ¿Cuál es que los ministerios de Dios en el cuerpo de Cristo llevan a la iglesia a la unidad de la fe? O sea, yo cuando me invitan a una iglesia, a menos que no haya pecado y a menos que no haya cosas extrañas, yo voy a sobreedificar, a ayudar al pastor a edificar. Yo voy a ayudar al pastor a edificar lo que él ya ha edificado. Yo no vengo allí, por eso es que tenemos que tener... Gloria, bueno, ahí dice Luis R. Rosa Torres, hay un problema que hay hoy en día, es que hay pastores que ya no se están consagrando con el demanda. Entonces, que vivamos esta mogolla. Pues claro, hermano, porque ese es otro problema que ha habido ahora, una invasión de falsos pastores. ¿Cómo yo sé que mi pastor es de Dios? Número uno, cumple con los requisitos. Segundo, averigua la historia. ¿De dónde tú saliste, mijo? Mire, yo conozco gente que salieron de una división. Dios jamás divide. Dios no divide una iglesia para edificar iglesias nuevas. Por favor, ¿cuándo vamos a entender eso? No, que la iglesia mía era apóstata. No, usted sale solo con su familia. Usted no se lleva el combo en el corillo, porque jamás Dios es un Dios de orden. Que cuando usted ve en Apocalipsis capítulo 18, le dice, sal de ella, pueblo mío. Ellos no dicen, Dios no le dice, forma una rebelión en medio de ellos. Dios jamás incitará a la rebelión. Entonces, hay una invasión de falsos pastores. ¿Cómo son los falsos? Mire, averigüe la trayectoria. ¿Cómo tú llegaste a ser pastor? Yo conozco gente que llegaron al pastorado, pero que antes del pastorado salieron de disciplinas y ahora son pastores. Entonces, por favor, pero ¿cómo Dios va a aprobar eso? Alguien que me explique, por favor, ¿cómo Dios va a aprobar eso? Hay otros que se apartan, se convierten, no se congregan y abren una iglesia. Hello, le estoy hablando de lo que está pasando hoy. Hello, se lo estoy hablando. ¿Qué pasa con eso? Eso produce
daños irreparables en el cuerpo de Cristo. Las personas que caigan en esas manos van a ser discipuladas equivocadamente. Las personas que caigan en esas manos, porque por favor déjeme explicarle que para que haya un Josué tuvo que estar pegado a Moisés. Para que haya un Timoteo, un Tito, tuvo que haber un Pablo primero que los educara. Para que hubiera un Eliseo, tuvo que haber un Elías que estuviera pegado a Elías, por favor. Entonces, no entendemos la sucesión. Entonces, entendamos, número uno, los pastores salen en orden, amén, a pastorear. Y obviamente hay personas que, dado el caso, que Dios hace como quiera. Pero ahora mismo, ¿cómo saber que Dios no divide iglesia para crear nuevas? Eso es de ahí. Dios no rompe una iglesia para crear otra iglesia. Tercero, los pastores deben ser instalados en el debido orden. Tiene que haber un ungimiento para que haya un testimonio congregacional y en la comunidad, que aunque esa persona no esté unida a un concilio per se, pero hubo alguien que lo instaló como pastor en ese lugar. Tiene que haber un testimonio de que primero esa persona que es pastor fue una buena oveja. Usted jamás podrá ser un buen pastor si jamás usted fue una buena oveja. Casi siempre los que salen a pastorear, yo me conocí un hombre que me dijo, tuve 30 años en mi iglesia ayudando y salí a pastorear. Para mí eso es impactante. Hace poco prediqué, creo que el año pasado prediqué en un día del pastor y el mismo pastor estaba testificando eso. Para mí eso es un testimonio grandísimo. ¿Por qué es grandísimo? Porque eso casi ya no existe. Hoy existen los ministerios, especialmente el pastorado de microondas. Pan, te convertiste, la gente ven que tú hablas bien, que te expresas bien, tienes ministerio pastoral. Entonces comienzan todos estos falsos profetas, porque hay profetas de lo que ven profetizan. Recuérdese ya a la mujer que tiene el espíritu de adivinación. ¿Por qué usted cree que decían que estos son hombres de Dios? A esto escúchala. Además que tiene un espíritu de adivinación, ella quería montarse la guagua para crear credibilidad. Entonces, cuando hay un pastorado sano, cuando son pastores de Dios y usted no tiene la mínima duda de que Dios lo llamó y usted no se somete a ello, usted acarrea condenación. Lamentablemente, porque según mi experiencia, lo que he vivido yo, esto es lo que he vivido yo, quizás nadie lo ha vivido, porque son diferentes experiencias. ¿Por qué la gente se van de las iglesias? La gente se van de la iglesia porque no le dan parte. Pastor, ¿por qué usted no le da parte a la gente? Mire, mi hermano, si usted no vive conforme a la Biblia, usted tiene unos asuntos, unos pecados, usted tiene una conducta contraria a los principios bíblicos, hermano, no hay participación, porque las partes es un privilegio, no es un derecho, es un privilegio. Entonces la mayor gente quiere dar de lo que no tienen. ¿Cómo usted va a dar de lo que usted no tiene, por favor? Entonces la gente quiere pararse al micrófono a predicar lo que ellos ni siquiera viven. Hay otro concepto mal. La gente se cree que todo el mundo va a predicar. No todo el mundo va a predicar, porque la Biblia misma dice que no todos somos orejas, ni todos somos brazos, ni todos somos nariz, ni todos somos piernas. El cuerpo de Cristo es diverso. Pero cuando usted lee 1 Corintios capítulo 12, cuando usted lo lee, el tema central es que no sea qué parte, no importa la parte que usted esté en el cuerpo, lo que importa es que usted esté dentro del cuerpo. Se lo voy a repetir otra vez. No importa qué parte del cuerpo usted sea de Cristo, lo que importa es que esté dentro del cuerpo. Pero hoy la perspectiva es diferente. Hoy el énfasis es qué parte usted sea del cuerpo, qué parte usted sea del cuerpo. Pero ese no es el énfasis de 1 Corintios capítulo 12. Es que usted esté dentro del cuerpo. Ese es el énfasis. No es qué parte usted sea del cuerpo, sino es que usted esté dentro del cuerpo. Pero hoy en día el énfasis que se le da es que parte del cuerpo es usted. Como si la parte del cuerpo fuera cuestión de fama, cuestión de fama, cuestión de gloria, cuestión de nosotros cumplir nuestros sueños, ¿no, hermano? Mire, le voy a decir una cosa. La misma recompensa lo va a recibir una persona que está viajando a las naciones, ganando miles de almas para Cristo, cientos de almas o lo que sea, o un misionero que va a llevar ayuda a República Dominicana, Haití, a Cuba o lo que sea,
que una persona que simplemente tiene el don de servicio en la iglesia, de coger el vacuum cleaner y con ese amor y esa pasión pasársela a la alfombra del altar de la iglesia, el que limpia el patio, que lo hace con pasión sin que nadie lo esté viendo, esa persona tendrá la misma recompensa que aquella que quizás usted ve que está haciendo, entre comillas, más. Número uno, hay una distorsión. No es la parte del cuerpo que usted sea, sino es que usted esté dentro del cuerpo de Cristo. Segundo, Pablo dice, y lo repito en muchos de mis videos, que Pablo dice, ay Dios me ayuda a vencer. Pablo dice que él fue enviado a predicar el evangelio y no a bautizar. Existe otra cosa, que no porque usted pueda, debe. No porque usted tenga los recursos, debe. ¿A qué yo me refiero? Que ahora existe una ambición ministerial. O sea, yo quiero hacer de todo. Todo lo que venga a la mano, por ahí para abajo lo voy a hacer. Todo lo que venga. Entonces, nosotros tenemos que ser dirigidos para enfocarnos en lo que Dios nos mandó a hacer, sea poco o sea mucho. Porque en eso, dice por aquí, si el pastor ha dado testimonio de que no vive conforme a las escrituras que uno debe hacer como oveja. Bueno, mi hermano, imagínese, la autoridad que emana de un pastor es la vivencia de la palabra. ¿Ves? La vivencia de la palabra. O sea, mi autoridad emana de lo que yo predico. O sea, no viene porque yo tengo el título. El título no sostiene la autoridad. El título que emana del pastor es la palabra. Cuando yo predico palabra, me estoy sujetando a la palabra. Y el principio de autoridad es que cuando yo me someto a autoridad, yo puedo ejercer autoridad. O sea, la autoridad pastoral no viene del título, viene de la sujeción a la palabra. ¿Cuál es mi recomendación? Soy una persona que no vive conforme a la palabra, hay apostasía, hay pecados ocultos, hay mal, porque una cosa es autoridad, ejercer autoridad, otra cosa es ejercer maltrato, como la persona del pastorado o el líder de la iglesia que Juan le escribe a la hermana elegida. Elegida era tan buena que hospedaba hasta el diablo en su casa. Y Juan tuvo que decirle, mira mi hermana, si usted le da la bienvenida, usted practica de sus malas obras. Entonces, la hermana elegida estaba acuartelando a todo el mundo allí. Entonces, y había otra persona llamada Diótrefes que Juan tuvo que escribirle porque tenía una autoridad abusiva en contra del cuerpo de Cristo. Entonces, la autoridad bíblica es una autoridad balanceada. La autoridad bíblica saludable no manipula, no denigra, no pisotea. La autoridad bíblica la establece con mansedumbre y templanza y tiene unos mecanismos que son saludables. Ahora, la autoridad que emana del pastor no es una autoridad que reside en el título. Tú sabes, el título no reside la autoridad. No reside la autoridad en el título. Por eso cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, aviva el don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. O sea, no es el título. El llamamiento es un don de Dios. Usted podrá tener el título, pero el llamado lo da Dios. Hay mucha gente que pueden ostentar el título. Pastor, evangelista, misionero, apóstol, profeta, lo que si se quieren llamar extraterrestres, que se llamen, lo que le dé la gana. Pero aquí lo que emana la autoridad es el don de Dios, el don de Dios. Y ese don y esa autoridad emana cuando nosotros nos sujetamos a la palabra. Si hay gente que no se sujetan a la palabra, yo no tengo por qué someterme a una persona que no vive la palabra. Hay otras personas que entonces una persona puede moverse de ese lugar para escapar por su vida. Ahora, vamos a lo que vinimos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como pastores hemos vivido? Ahora tenemos un fenómeno. El fenómeno de los predicadores de YouTube. Yo predico por YouTube, pero ese no es el centro de mi predicación. Yo tengo un púlpito, un altar, me invitan, qué sé yo qué. ¿Sabes? Hay gente que su púlpito es YouTube, su púlpito es Facebook,
y a través de esos medios hacen daño a la iglesia. Tenemos un asunto ahora, los pastores que predicamos un mensaje bíblico balanceado, que nos encontramos con estos predicadores de que ellos dicen que sana doctrina no es echarse perfume, sana doctrina no es celebrar cumpleaños, sana doctrina no es celebrar la acción de gracia. Y volvemos aquí. Llevo 40 años de mi vida, mi existencia, de los cuales aproximadamente de los 5 años de edad tengo conocimiento, tengo recuerdos de la iglesia. Yo jamás en mi vida, jamás de los jamás, he escuchado tal enseñanza, tal prohibiciones. Por lo tanto, son doctrinas de hombres. Ahora, nosotros que predicamos un evangelio que se nos ha enseñado y lo transmitimos a esta próxima generación, sin quitarle ni añadirle, tenemos un reto como pastores. Tenemos personas que vienen a nuestras congregaciones porque una oveja es una oveja que está sujeta a un pastor. ¿Ves? Y eso puede chocar a esta generación, que es una generación rebelde. No le gusta el sometimiento. Usted no puede llamarse sana doctrina si usted vive como un canguro, brincando cada 6 meses de congregación en congregación. Tengo noticia, usted no es sana doctrina y posiblemente ni sea oveja. Si a usted el Espíritu Santo lo guía, a usted el Espíritu Santo lo va a guiar a un rebaño donde se alimente. Porque ¿cómo es posible que usted llegue a una congregación diciendo que Dios me envió aquí y a los 3 meses usted diga, no, es que aquí se enseña lo que... Entonces, ¿quién fue que te guió allí? ¿Fue el diablo o fue Dios? O sea, la gente no son guías, la gente se contradice en ellos mismos. Si el Espíritu Santo te guía a un lugar donde te alimenta, y usted se va a someter. Que si hay cosas que a ti no te van a gustar, pues claro, pues como todo, mi hermano, no hay nada perfecto en esta vida. La iglesia perfecta está en el cielo. Pero una cosa es que Dios nos manda a soportar las debilidades de los demás. Y hay cosas que como uno sabe, es cuando usted está guiando, usted que conduce y se monta como pasajero, usted está guiando y el que va al lado va frenando, ¿verdad? Porque como sabe de conducir, pero lamentablemente el que está conduciendo es un chofer, es el que tiene la licencia para conducir. Y posiblemente a su perspectiva, hay cosas que no están de acuerdo, que no tienen nada que ver con la salvación, nada que ver con el asunto de que si tiene que ver con asuntos de perspectiva, de opiniones, de cuestiones, que si nosotros tenemos un poco de amor y tolerancia, la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Entonces la iglesia está llamada a vivir bajo el amor de Dios. O sea, hay cosas que a mí no me van a gustar, pero por medio del amor, eso va a cubrir multitud de faltas, porque como a aquel usted le ve la falta, usted también tiene un montón de faltas tremendas también. Entonces, por medio de ese amor, que es el vínculo perfecto, Dios nos manda a soportar. La Biblia dice que soportemos a los débiles en la fe. O sea, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La base sobre el cual se edifica la iglesia es Cristo. Y Dios es amor. Entonces, si ese amor y si Cristo, si la palabra no está presente, pues la iglesia no va a funcionar como tiene que funcionar. Lo que pasa es que hay personas en la influencia de la carne que quieren incitar a la rebelión y quieren incitar a la división. Ahora, mi experiencia, la gente llega a la iglesia esperando un lugar para ministerio, porque todo el mundo está pensando en ministerio hoy en día. Ministerio. Esto es una batalla. Nadie quiere trabajar en pos de la visión del pastor. La gente llegan y las ovejas quieren pastorear. Ovejas pastoreando a otras ovejas. O sea, una oveja que dice, mira, ¿tú viste el mensaje de fulano de tal? No fulano de tal dijo que los perfumes son pecados. Entonces esa persona que asimiló eso, que no se predica en su iglesia, y ni siquiera que está en los reglamentos de su iglesia, comienza sigilosamente promoviendo esa enseñanza. Y lo que produce es antes de que una división se manifieste, primero se manifiesta la división en las mentes. El diablo, antes de dividir una iglesia, divide las mentes. Antes del enemigo darle un golpe de estado a una iglesia, primero la divide mentalmente. O sea, ya hace tiempo el enemigo ha estado sigilosamente, underground, bajo tierra, promoviendo una idea que no es de Dios. ¿Ves? Como pastor, ¿cómo usted ve que esa idea se está promoviendo? Por las actitudes de la gente. ¿Sabe? Hay gente que se van a resistir. Por ejemplo, otra enseñanza que está fuera de lugar es que la gente ahora no cree ni en diezmar ni ofrendar. O sea, cuando usted es una persona que a la hora de diezmar se pone como con actitud indiferente, pues esa persona ya usted va a ver que tiene un pensamiento dividido en contra de los principios de la congregación. Entonces, así es que trabaja, así que el diablo está trabajando hoy en día. Y vuelvo y repito, los pastores, que Dios bendiga a todos los que están por ahí, que
que no me dio tiempo de saludarlo porque estoy aquí envuelto en este asunto. Los pastores y todos los que están por ahí, evangelistas de Dios y pastores que son de Dios que están conectados ahí, son personas sanas en la fe, que yo los conozco. Personas que predican la palabra como está escrita, sin quitarle ni añadirle, sano. Su congregación es buenísima, es tremenda. Yo he compartido con muchas de ellas. Entonces nosotros ahora tenemos un problema, que tenemos este problema que ahora hay un sector que nos dice que no somos sana doctrina. Mira qué mal dice. ¿Y por qué no somos sana doctrina? Porque no compartimos o no aprobamos que esas nuevas doctrinas son de Dios. No, hermano. Aquí los pastores tienen que pararse firmes. Y yo le exhorto a cada pastor que nosotros asumamos postura y posición, porque si no, esto va a ser un desastre sin precedentes. La iglesia no está dividida, la iglesia está fragmentada, mi hermano. Aquí parece que hay fincas aparte en el cielo, que cada concilio compró una parcela aparte en el cielo. Y esto es aquí, hermano, que nosotros tenemos que asumir posturas bíblicas. Usted tiene que asumir una postura bíblica y defender esa postura bíblica. Así se levante quien se levanta. Aquí estamos detrás de la verdad y detrás de los fundamentos bíblicos. Hay muchas cosas que están haciendo daño al cuerpo de Cristo. ¿Sabe? Cuando usted analiza predicaciones que no son bíblicas, predicaciones motivacionales, predicaciones fuera de contexto, predicaciones, hermano, que son llenas de doctrinas de hombre. O sea, y la doctrina de hombre no tiene la capacidad de santificar a la iglesia. Solamente tiene la capacidad de llevar a la iglesia a una hipocresía, una falsedad y una apariencia de piedad, que cuando usted mira en esencia y ve los pecados, y pecados escandalosos terribles, pero sin embargo las mínimas cosas las atacan y los pecados grandes y escandalosos los dejan pasar por alto, porque hoy la moral está por el suelo. Le voy a decir una cosa, hay pecados, por eso es que esto es el reflejo de una iglesia carnal, donde se ocultan los pecados se ocultan. Mi abuelita, que se congrega conmigo, tiene 70 y tantos años, me dijo anoche, Omar, yo me recuerdo cuando Rasky dijo que en estos últimos tiempos iba a haber mucha adulterio, mucha fornicación dentro de la iglesia, me dijo. Mucho adulterio, mucha fornicación. Pues mi hermano, eso es una cosa cierta. Cuando usted ve que la gente no practica la Biblia y practican las cosas que a ellos le llaman sana doctrina, le voy a decir una cosa, los pecados, lo vuelvo y lo repito, los pecados más asquerosos y más terribles se ocultan detrás de esos extremos. Se deja a un lado la palabra, se deja a un lado los fundamentos, la justificación por la fe, se deja a un lado la justificación por la fe, se deja al lado la salvación por gracia. Entonces se comienza a practicar algo que se llama la salvación de proceso, ¿no, hermano? Si un impío se convierte, se arrepiente de verdad, en esos instantes Cristo lo lleva a morar con él al cielo como el ladrón en la cruz. No hay tal salvación de proceso. ¿Usted es salvo o no es salvo? Hay una regeneración que sucede en el instante por medio del poder del Evangelio de Jesucristo. Ese Evangelio de procesos que mucha gente lo están enseñando, aunque no lo enseñan con este nombre, pero su esencia es como si fuera una salvación de proceso. No, hermano, usted es salvo o no es salvo, se acabó. Ahora, de acuerdo a la perspectiva, mucha gente se van en rebeldía, en rebelión de la iglesia, y después la gente quiere andar como a ellos les dé la gana sin sujeción. Hoy, lamentablemente, para ir finalizando, la sujeción a la autoridad no existe. La autoridad no existe. Hoy es, como decía yo hace poco, sálvese quien pueda. Todo el mundo está detrás de lo suyo. Todo el mundo busca lo suyo. Eso no es caminar en amor. Caminar en amor es buscar primero lo del hermano, luego lo suyo. Hay un amor egoísta, egocéntrico, que cada vez nos alejamos más de los principios bíblicos y el enemigo ganando ventaja. Si usted está en una iglesia apóstata, salga corriendo. Si usted está en una iglesia sana, pero no concuerda con lo que muchas veces se le llama sana doctrina, o sea, estos extremos que yo jamás en mi vida he escuchado, y si son ciertos, pues el cielo está vacío, ¿sabe? Si estas cosas que se predican son ciertas, el cielo está vacío. Si estas nuevas revelaciones de ahora, plancha, blower, taco, son ciertas, el cielo está vacío, ¿sabe? El cielo está vacío. Nadie lo ha entrenado todavía, nadie lo ha entrenado todavía. Porque eso no son enseñanzas conforme a ortodoxia, ni todas estas cosas que uno
Hay gente que enseña hasta que el perfume es pecado. Ahorita yo no sé qué más será pecado. Y siempre buscándole las cuatro patas al gato, cuando realmente la Biblia ni siquiera la vivimos. Estamos buscando, añadiéndole la Biblia, cuando ni siquiera lo bíblico lo podemos vivir. Imagínense cómo vamos a vivir esas cosas. Dios da poder para vivir las exigencias bíblicas. Dios no da poder para vivir cosas que son doctrinas de hombre. Y escúcheme bien, le voy a decir una cosa. El problema en la iglesia primitiva no solamente era la apostasía, la herejía, era doctrinas de hombre. Yo quisiera escuchar, cuando usted tiene una sana doctrina, una de las señales que usted es una persona de sana doctrina, es que usted sabe identificar lo que es una doctrina de demonio y una doctrina de hombre. Cuando usted aprenda a identificar lo que es una doctrina de hombre y una doctrina de demonio, les quiero felicitar, porque en ese momento usted ha llegado a lo que es la sana enseñanza bíblica balanceada, como lo dice las escrituras. Mientras usted no sepa conocer lo que es una doctrina de hombre y una doctrina de demonio, pues lamentablemente tiene una posibilidad de caer en doctrinas que son de hombre o doctrinas que son de demonio. Amén. Cuando uno se va de una iglesia, uno se va en orden, por la puerta ancha. Uno no se va con mentira, uno se va con la verdad. Los pastores no son dueños de las ovejas, claro que sí. Pero Dios le va a pedir cuenta a las ovejas, al pastor por las ovejas. No es al evangelista, no es al misionero, no es al maestro de escuela bíblica, es al pastor. Las ovejas que son de Dios no brincan de iglesia cada 6 meses. Las ovejas que son de Dios se someten a los pastores, no andan a lo loco por ahí. Los pastores que son de Dios, sus iglesias no nacen de divisiones, no nacen de contienda, salieron por la puerta ancha con la bendición pastoral a pastorear a otra iglesia. Si no, son cuevas de ladrones. Las iglesias que se abren nuevas no son iglesias que el 90 o el 100% de la iglesia son de otras congregaciones, porque eso no es una iglesia. Eso es una iglesia que se abrió de otra iglesia. Aunque no haya visto una división de confrontación real, pero cuando una iglesia se abre a costilla de otra iglesia, sacando gente de otra iglesia, eso no es una iglesia, ni tampoco ese hombre tiene un llamado de Dios. Eso es de ahí. El que quiera ignorar eso, lo ignore. Pero Dios es un Dios de orden. ¿Escuchó bien? Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios. Nosotros estamos llamados a cumplir con la gran comisión, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Todo aquel que creyere y fuera salvo, y creyere y fuera bautizado, será salvo. ¿Ve? Las iglesias nacen haciendo discípulos. Las iglesias no nacen dividiendo otras iglesias. Amén. Los concilios nacen abriendo nuevas iglesias, cuando uno tiene pastores que envía a abrir nuevas iglesias. Los concilios no abren quitando iglesias a otras iglesias. Amén. Eso está pasando mucho. Los concilios no nacen robando iglesias a otras iglesias. Y la gente la gente rebelde podrán decir, no, es que usted no se debe a nadie. Pero hermano, por eso que la Biblia dice que en los posteros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Amadores de sí, ingratos, soberbios, amantes más de los deleites que de Dios, implacables. Y toda esta característica, que serán como Janes y Jambres, que resisten a la verdad, lo estamos viendo en estos tiempos presentes. Y hay a veces que detrás de ese mal fruto, esos frutos que son frutos de los hombres postreros, se esconde detrás de una simpatía. Le voy a decir una cosa: si hay un tiempo de la historia en cual la iglesia tiene que tener discernimiento, es en esta. ¿Por qué? Porque muchas veces los frutos es como los fariseos. Los fariseos, Cristo le dijo en el Sermón del Monte, Cristo habla contra aquellos que reparten limosna pública, de los que oran públicamente, de los que ayunan públicamente. ¿Por qué? Porque los fariseos se escondían detrás de esa apariencia pública. Es una proyección pública, cuando realmente eran sepulcros blanqueados, eran generación de víboras,
eran hipócritas, como dice la Biblia, pero se escondían detrás de esos ejercicios públicos, que de alguna manera nublaban el entendimiento o la capacidad de discernir que eran personas falsas. Lamentablemente, la gente hoy en día se discierne por los dones, cómo hablan, por el conocimiento, cómo predican, qué cosas hacen. Pero la Biblia es clara, es por los frutos del Espíritu. Y hay muchas veces que aquí en la iglesia vale más la empatía que los frutos. El amiguismo ciega el entendimiento para ver las cosas como son. Por eso que, hermano, hay mucha gente que tiene una fidelidad ficticia. Es una fidelidad porque me bendicen, o sea, me abren puertas, yo soy fiel a esa organización. Porque como tú me sirves de puente para hacer, pues yo soy fiel, aunque tú estés en pecado y no estés andando en integridad. Yo soy fiel. Entonces es una fidelidad mundana, porque no es una fidelidad basada en principios bíblicos, sino que son fidelidad basada en beneficios propios. ¿Ves? Eso es una falsa fidelidad. Yo me quedo ahí hasta que me beneficie. Cuando no me beneficio, me voy. Es una falsa fidelidad. Es una fidelidad a conveniencia. Y ese fundamento no es bíblico. Son cosas que están pasando en este tiempo. Si usted está en una iglesia de sana doctrina, se predica la santidad, se predica que Cristo viene. Como Gigi Ávila lo decía, hermano, si usted está en una iglesia de esas muertas, frías, que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, que no predican que Cristo viene, sálguese de ahí. Ese es el mensaje. Pero hoy en día, lamentablemente, la gente se van de las iglesias porque aquel que celebra cumpleaños, porque celebran acción de gracia, y porque aquello, y todas estas doctrinas de hombre exageradas que han venido dentro de la iglesia, son las cosas que están dividiendo el cuerpo de sana doctrina. Que cualquier persona que me quiera llamar, ¿verdad?, para enseñarme que eso es pecado, lo puede hacer en toda libertad. Pero las doctrinas no nacen de las historias seculares, las doctrinas nacen de la Biblia, no nacen de las historias seculares. Yo puedo probar cualquier cosa que no es de Dios, y eso está escrito en la Biblia, porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Todo lo que está en este mundo, dice, el mundo entero está bajo el maligno, el príncipe de las potestades de los aires. O sea, si usted le va a buscar las cuatro patas al gato, hasta el aire acondicionado que tenemos en nuestra iglesia no fueron creados para la iglesia, fueron creados para enfriar salas de cine. Busque el origen del órgano. Yo le dije a un pastor, pero ven acá, esa conga que está ahí, ¿usted cree que esa conga fue creada para alabar a Dios? O sea, conga fue creada en África para adorar imágenes y ídolos y porquería. Entonces, todo está en el uso que uno le dé. ¿Ve? Entonces, en ese sentido, hay una gran confusión de una sana doctrina que no nace conforme a la teología, la hermenéutica, pero como hoy en día usted no puede hablarle eso a la gente, porque la gente dice que eso es, que eso son. Pues mi hermano, yo le doy gracias a Dios por todos esos fundamentos que nos ayudan a entender verdaderamente lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Las doctrinas no nacen de las historias seculares, las doctrinas nacen de la Biblia. Las doctrinas no nacen de sueños, ni revelación, ni que Dios me dijo, porque aún Pablo dice, si a un ángel viene predicando otro evangelio, sea anatema. Esto no es por revelación de ángeles. Ya el evangelio está escrito en la Biblia, está establecido en la palabra del Señor. Lo que Dios demanda de nosotros, la santidad bíblica, lo que Dios pide de su iglesia, está escrita en las páginas de la Biblia. Usted no tiene que saber ni arameo, ni griego, ni hebreo para leer lo que la Biblia dice, lo que nos exige, pudor, decoro y modestia. Eso está escrito en la Biblia. Se acabó. No le busque las cuatro patas al gato, causando divisiones dentro del cuerpo de Cristo y fragmentando la iglesia sana. Amén. Yo no quiero estar en los zapatos de la persona que dicen que Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada. Tenga cuidado con eso. Amén. Tenga mucho cuidado con eso. Hoy estamos jugando mucho con el Dios me dijo, con el soñé, me reveló, bla, bla, bla. Y no estamos pendientes realmente a lo que la Biblia dice. Y eso en síntesis es lo que la Biblia le llamó el apóstol Pablo en Colosenses. El gnosticismo trajo el misticismo, que son revelaciones extrabíblicas que se obtienen a través de una experiencia. Y no me malentienda que yo creo en las experiencias. Yo creo que Dios habla, pero toda voz, visión, todo lo que tengamos tiene que ir conforme a las Sagradas Escrituras.
Toda voz, toda visión de ángeles, todo lo que venga y no encaje dentro del marco bíblico, hay que descartarlo. Amén. Estamos viviendo tiempos donde la gente son rebeldes. Amén. Donde no hay una verdadera fidelidad, donde no hay lealtad. La gente se van de las iglesias y te abren una iglesia al lado. Escuche bien lo que les voy a decir porque yo lo he vivido. Se congregan contigo, tú los enseñas, tú los bautizas, te abren una iglesia al lado, invitan predicadores, graban la profecía de esos falsos predicadores diciendo: mi siervo eres tú, Dios te llamé, que si el que se meta contigo no es de Dios, yo lo voy a destruir. Uno dice: caramba, cómo está el evangelio, que mucho mentiroso y falso existe en este mundo. Y uno dice: por eso es que la gente no quiere creer en el evangelio, porque lo que hay es una zafra de charlatán, hermano, y de gente falsa, que muchas veces creemos que los falsos solamente son aquellos que no visten conforme a santidad, pero déjame decirle que hay muchos que se parecen a nosotros que son un montón de falsos. Y así que opera la gente opera por medio de la influencia de las redes sociales, se retratan por aquí, se retratan por allá, proyectando algo que realmente no son. Hay un mal testimonio, ellos buscan un predicador que vaya y le profetice en la campaña, que diga: mi siervo eres tú, lo tiran a las redes sociales, como si eso fuera lo que le fuera a dar testimonio. Esos son los frutos del Espíritu lo que dan testimonio. Así que Dios les bendiga, llevo un rato por aquí, así que espero que hayan aprendido algo y que algo le haya sido de bendición a cada uno de ustedes. Así que Dios les bendiga, hacia adelante en Cristo.